Hola, bienvenidos. Vamos a por un siguiente capítulo del Lean en servicios. Tras haber visto el caso del aeropuerto, de la tienda de ropa, de una discoteca y algunos otros, ahora le toca el turno al supermercado y a un hotel, digamos, de una cierta categoría. No hace falta que sea de superlujo, pero cuanto menos decente. Venga, vamos allá. Empezamos con el supermercado, como siempre planteando primero la problemática actual, luego dejando un tiempo en el que pensar en soluciones, para finalmente contrastar las propuestas de mejora que se nos hayan ocurrido. Para simplificar el ejercicio, vamos a suponer que realizamos todas nuestras compras de alimentación y hogar en un solo establecimiento. Entonces, una primera duda que nos puede surgir es con qué frecuencia acudir. Vayamos pensando en ello y mientras tanto llegamos al súper donde, bajo el prisma Lean, nos encontraremos con varias ineficiencias. Primero, no hay un flujo continuo, mucho menos pool, ni rutas definidas. Puedo recorrer el camino que quiera, pararme, avanzar, retroceder, con total libertad, es decir, nada que ver con una línea. En este recorrido me voy encontrando con distintas secciones. No todo el supermercado consiste en coger productos de una estantería, sino que hay otros procesos distintos entremezclados entre sí sin un criterio aparente de eficiencia. Luego, una falta de información muy notable, especialmente en la ubicación de los artículos, pudiendo perder bastante tiempo en búsquedas y muchas veces teniendo que preguntar por una determinada referencia. Hasta el momento del pago, tampoco tenemos el conocimiento del importe acumulado de la compra, a menos que vayamos haciendo la cuenta de la vieja, con lo que nos falta información en tiempo real. Esto puede ser un problema, por ejemplo, si nos ofrecen un determinado descuento por volumen. ¿Cómo sé que he llegado al mínimo? Pues tengo que ir sumando mental o manualmente. Más cosas. Hay una tendencia a comprar en exceso, especialmente en cuanto a cantidades. Y por otro lado, también es bastante habitual olvidar algunos artículos que pretendíamos comprar. Las tareas que realiza el personal interno que está de cara al público no es que sean de alto valor añadido y con la tecnología disponible se podría pensar en posibles soluciones en este sentido. Y finalmente, se realizan muchas operaciones de no valor añadido. Además de las búsquedas que ya hemos mencionado, hay esperas, colas y algunas dobles manipulaciones. Y si no, fijaros en el siguiente ejemplo. Cogemos un artículo del estante, lo depositamos en el carro que nos facilita el súper. Luego, en el pago hay que depositar el artículo en la cinta. El cajero coge el artículo, lee el código y lo deposita a la salida y nuevamente nosotros tenemos que hacer un movimiento adicional para ubicar el artículo en nuestro carro propio. Un proceso que normalmente se tiene que interrumpir a la mitad para realizar el pago. Como veis, se produce hasta una cuádruple manipulación que se multiplica por todos los productos que hayamos comprado. Bien, pues con este diagnóstico vamos a parar el vídeo, pensad en posibles soluciones y en 5 segundos retomamos la presentación. Empezamos contestando a la primera pregunta. El Lean, por definición, es la producción, o en este caso, el consumo con un mínimo stock, por lo que habría que ir a menores compras y más frecuentes. Esta sería la respuesta del libro, pero hay otras variables que habría que analizar, como la distancia desde nuestro domicilio, el número de personas que viven en casa, los consumos, los posibles lotes, ya que hay artículos que van en packs, las caducidades, etc. Lo que está claro es que al ir a un modelo de mayor frecuencia, los menores lotes conllevan una mayor precisión en las cantidades, limitan la sobrecompra, otro punto que teníamos diagnosticado, y generan menores problemas de caducidad, especialmente para aquellas personas o familias que no siguen rutinas constantes. En casa deberíamos tener una sistemática Kanban, es decir, envase vacío significa compra de artículo, esto para productos de mayor consumo, y determinados niveles o huellas para el resto. Por ejemplo, el punto de pedido podría saltar cuando tuviéramos el aceite o el frasco de arroz por debajo de un determinado nivel, o menos de un determinado número de huevos, de yogures, de fruta, etc. Todo esto habría que señalizarlo o cuanto menos tener claro el criterio para que el control visual funcione. Con un buen sistema Kanban no sería necesario, pero un ejercicio interesante que podéis hacer es un menú semanal, que luego no hay que seguir a rajatabla, pero sí os servirá para dimensionar las compras. Si comparáis los ingredientes que os salen del menú versus lo que soléis comprar, es posible que os llevéis alguna sorpresa por esa tendencia a comprar de más. Alguien podría pensar en la compra online. Podría ser una solución para algunos artículos, pero la mayoría no son estándar, por ejemplo, por la calidad de los productos frescos, y también, aunque en menor medida, por las distintas caducidades de los productos envasados.
Esta última cuestión podría solucionarse ofreciendo para una misma referencia precios distintos según fecha de caducidad. En cuanto a la distribución física del supermercado, vamos a distinguir esas secciones de las que hablábamos, con procesos distintos. Por un lado tenemos los productos envasados, que simplemente es coger de la estantería. Por otro, las frutas y verduras, que las envasamos y pesamos nosotros mismos. Y finalmente, carnicería o pescadería, donde el proceso lo realizan otras personas, mientras nosotros nos limitamos a esperar. ¿De acuerdo? En este layout vamos también a tratar de eliminar las dobles manipulaciones, minimizar colas y automatizar algunos procesos manuales. Podríamos imaginarnos algo así. Entraríamos directamente con nuestro carro propio. A la entrada nos encontraríamos con las secciones realizadas por terceros, donde simplemente haríamos los pedidos y mientras los preparan pasaríamos a un primer pasillo de productos envasados. Y al fondo el proceso manual de envasado y pesaje de fruta y verdura. Luego, segundo pasillo de envasados, recogida de pedidos en carnicería y pescadería y pago automático a la salida, por ejemplo con un arco RFID y un terminal. Como veis, en este sistema hay un carro único y un sistema de pago sin necesidad de manipular artículos. El personal estaría solo en las secciones iniciales, carnicería y pescadería, y para reponer y resolver incidencias. Luego, el supermercado podría tener una app tipo checklist de la compra, con precios y ubicaciones que deberían de ser estándar e informatizadas. Si queremos complicar un poco más el diseño, los pasillos, por ejemplo, podrían ser cintas transportadoras, y la app podría tener un sistema de picking por voz. Nos informaría del precio acumulado, y a posteriori también podríamos utilizar la aplicación para sugerir artículos o marcas que no hayamos encontrado. Muy bien, pues realizado este primer ejemplo, vamos a ver qué es lo que se puede hacer en un hotel. Como siempre, empezamos planteando la problemática actual, o dicho en positivo, las oportunidades de mejora. Yo he recopilado las siguientes. Esperas en recepción para realizar el check-in y el check-out en un proceso que podría ser bastante más ágil. Luego, falta de información. Primero, antes de reservar. Si utilizamos una plataforma en Internet, podemos ver fotos, precios y otros inputs, pero siempre cuando llegamos a un hotel, y en especial a la habitación, nos asalta esa sensación de sorpresa, a ver qué me voy a encontrar, qué accesorios habrá. Durante la estancia o en la habitación también nos surgen dudas que muchas veces hay que preguntar a recepción y que siempre son las mismas. La contraseña del wifi, la hora del desayuno, si tienen un plano de la zona, qué se puede visitar, qué restaurantes están bien cerca, etc. Igual que en el supermercado, el personal de recepción realiza también un trabajo de bastante poco valor añadido. Luego, el servicio es bastante estándar e inflexible cuando hay perfiles de clientes bastante diferenciados. Es muy distinto un viaje de negocios que uno por turismo, y sin embargo, estas personas reciben esencialmente las mismas prestaciones. Y es muy típico también las pequeñas incidencias en la habitación. Nuevamente siempre suelen ser las mismas. En la ducha, por ejemplo, se acumulan unas cuantas. El teléfono que no se sostiene bien. Ningún soporte para dejar el jabón o la toalla de forma ergonómica. Falta de agua caliente, etc. El tema es que muchas de estas incidencias, junto con otras quejas, se efectúan, en el mejor de los casos, a posteriori, de tal forma que el cliente se ha podido marchar descontento, el hotel ni darse cuenta, y los problemas, mientras tanto, ahí siguen a la espera del siguiente huésped. Ok, pues realizado el diagnóstico, paramos el vídeo, pensamos en propuestas y contrastamos en 5 segundos. Empezamos con el check-in, que podría ser algo tan sencillo como la recepción de un código para abrir la puerta de la habitación. Un paso intermedio sería autoprogramarse la tarjeta uno mismo con este código. Y el checkout con un pago electrónico no sería necesario, solo debería de existir un sistema para informar de que la habitación ya está libre. Para disponer de información previa a la reserva, estaría bien que hubiera un inventario un poco más exhaustivo de la habitación, que pudiéramos conocer de antemano, así como los servicios disponibles en el hotel y bajo qué condiciones. Para resolver las dudas durante la estancia, en lugar de papeleo y un teléfono prehistórico, podríamos tener una tablet informativa y para comunicar con recepción. Por ejemplo, la tablet podría servir también para informar de los gastos extra acumulados y realizar el pago. En cuanto a los recepcionistas, que es evidente que tienen muchas esperas, pues darles más contenido. Por ejemplo, analizar y gestionar la capacidad del hotel. Otra tarea que se les puede dar es la personalización del servicio. Por ejemplo,
asignando habitaciones según perfil de cliente, porque no todas las habitaciones dobles son exactamente iguales. Unas son más soleadas, otras más ruidosas, otras con vistas, etc. Y no es lo mismo un hombre de negocios que entra a la habitación a las 10 de la noche y sale a las 7 de la mañana que un turista que probablemente utilice la habitación más tiempo. Otro ejemplo, conociendo los horarios de check-in, se podría flexibilizar la estancia. Un turista puede valorar mucho un check-out más tarde. Y si la entrada siguiente no se produce hasta la noche, pues esta opción debería de ser posible. Y así tenemos un cliente más satisfecho. Otra opción sería ofrecer precios distintos según los horarios de entrada y salida. El recepcionista también podría dar soporte fuera de horas. Imaginaros que alguien tiene que salir a las 6 de la mañana. Pues a esa hora no hay desayuno. O alguien que llega a las 11 de la noche. El restaurante está cerrado. Con una comunicación electrónica a través de una app, el personal del hotel podría prestar estos servicios. Es decir, el recepcionista, en lugar de ser una persona pasiva, se convierte en un gestor del hotel para maximizar ingresos y la satisfacción del cliente. Otro punto importante son algunas preferencias. Por ejemplo, para mí un punto crítico son las almohadas, porque me gustan finas y las de los hoteles suelen ser bastante gruesas. O para las personas que somos ecológicas, no necesitamos un cambio de sábanas y toallas diario. Tener en cuenta este tipo de opciones sería muy interesante. Y luego los pequeños detalles, relacionado con el inventario que decíamos antes. En el baño suele haber algunos accesorios, peines, gorros de ducha. La pregunta es, ¿cuál es el criterio? Porque el peine me lo puedo traer de casa. En cambio, pasta de dientes o espuma de afeitar tendría mucho más sentido teniendo en cuenta que hay restricciones con los líquidos en la cabina del avión. Y para minimizar incidencias, el personal de limpieza podría recurrir a un checklist preventivo de habitación OK para asegurar que todo funciona correctamente. Muy bien, espero que os hayan gustado estos dos casos de aplicación del Lean en servicios. En el siguiente vídeo de la serie veremos posibles aplicaciones del Lean en nuestro dulce hogar. Un saludo y allí nos vemos.